hace llorar y escucho voces dentro de mi casa. A veces creo que tu fantasma, tus amenazas. Estamos, Mari, ¿me escuchás mejor? Ahora bien. Bueno, está bien. Volvemos un poco al día, a la charla, ¿no? Marina Charpentier, la mamá de Chano de Tambiónica, pero una madraza, una mujer que nos estaba contando un poco cómo ha sido el cambio. Me decías que hubo un proceso que te llevó Yo a esto. me atraía el tema de la adicción, trabajaba en el programa Andrés y había la directora de la sede de admisión del programa Andrés era una trabajadora social, y yo en ese momento dije, yo voy a estudiar trabajo social para dirigir una comunidad terapéutica. O sea, yo tomé esa decisión y de hecho estudié, me recibí y me especialicé en adicciones. Cuando me recibí, yo ya tenía a mis 2 hijos y me había separado y me había vuelto a casar, tenía otra hija, me casé con Oscar, que tenía 3 hijas, así que formé una familia ensamblada de 6 chicos. Entonces la vida fue transcurriendo, yo fui trabajé en juzgados de familia, en expedientes de adicción, después trabajé en comunidades terapéuticas, coordinaba grupos, y bueno, y después la vida me puso del otro lado del mostrador, cuando ya tenía 42, 43 años, ahí me di cuenta, que iba a tener que atravesar esto. Pero mientras tanto, la vida, o sea, la adicción no debe ser lo que mande absolutamente toda tu vida, sino que yo además tenía un marido, una familia, trabajaba, y no podés estar tomado por ese problema, porque si no, la familia, el resto de la familia sufre muchísimo. Igual yo, esto te lo digo ahora a la distancia, probablemente en ese momento sí ocupaba mucho espacio. Me imagino que sí. Aprendiendo con el tiempo, con los años, concurriendo a los grupos de Naranón y a medida que la vida avanzaba, y bueno, mi hijo le empezó a ir mejor con la música y se volvió famoso, y vos no te das cuenta cuando te va pasando eso, es como que, bueno, un día estás en esa situación, pero cuando un adicto, él tuvo muchas etapas de recuperación y después de consumo, de recaídas y así, cuando ya la vida se complica más, cuando el adicto no puede parar y tiene mucho dolor y ya uno no sabe más qué hacer, porque realmente como familia sentíamos el peligro. Bueno, ahí sí empezó una lucha por detener eso, por ver cómo rescatábamos su vida y cómo él rescataba su propia vida, ¿no? Marina, perdón que te interrumpa, en algún momento pensaba, ¿no? Cuando escuchaba tu relato, cuando te tocaba estar del lado de ayudar, ¿cuántas situaciones tal vez tuviste que enfrentar ayudando a otros a que no cayeran, y después te tocó lo de tu hijo? Qué cosa más tremenda. No es casual, ¿eh? No es que pienso que la misión era esa. Sí, claro. Prepararte. Que todo es por algo, y coincido. Igual, como yo entiendo que la enfermedad de la adicción le puede pasar a cualquiera, hay un montón de gente que tiene hijos, que incluso hasta psiquiatras tienen hijos enfermos, médicos, psicólogos, trabajadores sociales. O sea, esta enfermedad no discrimina a nadie, y uno cuando se sienta en un grupo a hablar de lo que le pasa, uno no es una profesión, uno es una mamá con un problema, ¿no? Una familia con un problema. Igual entiendo y sé con los años, he aprendido, como digo yo, de los dos lados del mostrador, como mamá y como profesional, que es una enfermedad muy compleja. Es muy compleja porque
porque actúa mucho la negación, porque lograr que alguien que consume tenga conciencia de enfermedad es muy difícil, porque la conciencia, la voluntad está totalmente cooptada por eso que maneja la vida de un familiar, y entonces es muy duro, realmente es muy duro, porque vos, alguien que padece eso, vos no entendés, que uno piensa, y yo lo entiendo, mucha gente que por ahí escribe en las redes y dice, bueno, y paran y listo. No paran y listo, porque el No es tan que fácil. consume, claro, no es que es fácil, es muy difícil, no solo que es muy difícil, sino que eh, el el cerebro está alterado realmente, entonces la química del cerebro pide más y más, pero ya no es una cuestión de voluntad o de que vos, o sea, vos no, la persona que consume no tiene otra manera de vivir, no concibe la vida de otra manera, no tiene tolerancia a la frustración, todo le duele demasiado, entonces necesita cubrir ese dolor con más consumo, es muy doloroso y muy angustiante. Y bueno, es cuando yo soy bastante cabeza dura, y yo me propuse que no iba a ver cómo mi hijo destruía su vida, más cuando su vida era tan linda, ¿no? Claro. Tan rica, sí, cuando él era tan creativo y tenía la posibilidad del arte, y nosotros éramos una familia que estábamos presentes, pero bueno, entiendo también, estar en el lugar de él es difícil, y te viene la fama de golpe y tenés acceso a muchas cosas, y bueno, no es un camino fácil. Y después, Sí. yo cuando me conocieron, porque yo ya trabajaba en esto, pero nadie me conocía, cuando me conocieron después de lo que le pasó a mi hijo, del accidente que tuvo y del disparo y todo eso, Sí. yo me di cuenta que yo no me podía quedar de brazos cruzados. Y bien, yo atravesé algo muy difícil. Yo creo que lo más difícil que le puede pasar a una mamá es ver cómo le disparan a un hijo al lado, y cómo crees que va a morir y todo eso. Pero yo me di cuenta que esto era por algo y era para algo, y que con eso yo tenía que hacer algo, que si yo había podido, mi hijo se había salvado por un montón de circunstancias. Yo creo también en lo religioso, creo que bueno, nada, que hay un poder superior, que todo tiene su momento. Uh-huh. Pero además él tenía la mejor prepaga que hay en el país, entonces vos, cuando tenés las herramientas, es todo más fácil. Claro. Pero las madres que no tienen esa posibilidad, la gente que no tiene prepaga, la gente que depende realmente de lo económico para poder salvar a un familiar o a un hijo, no puede luchar, ya sabemos, por eso la ley complica mucho las cosas, no existen los dispositivos que se necesitan para ayudar y poder entrar en recuperación. Y bueno, yo dije, voy a tomar ese rol que Dios me puso ahí, y las madres me decían, vos sos la voz que tiene que hablar, porque a nosotros nadie nos escucha, y vos tenés que hablar por nosotros. Y bueno, y encaré esa lucha que ya la tenía de antes, pero que Claro. no se veía. Y bueno, y la sigo, ¿no? Sigo luchando para el cambio de la ley, para reclamarle al Estado lo económico, los dispositivos que hacen falta. Sí, nos detenemos un poquito en la ley. Públicas. Sí, en el tema de la ley. ¿Qué pasa con la ley mental? ¿Qué es lo que es necesario para mí, por ahí, la gente que no conoce, que por ahí dice, a mí no me va a pasar, pero nunca está libre nadie de que le pase algo así y que un hijo se enferme, como pasó con tu hijo y como tantos hijos? Y mira, además de la adicción hay otras enfermedades, hay a veces chicos que tienen una gran depresión. Claro. Y son adolescentes, por ejemplo. Hay personas que a los
15, 18 años se les desata una psicosis, una esquizofrenia, y cuando vos vas lo internás, una persona que tiene que transcurrir su vida de esa manera, necesita un montón de cosas, necesita un buen psiquiatra, un buen tratamiento, medicación, seguimiento, información, una red, un montón de cosas. Y más allá de que la ley que tenemos hasta hoy, que es la 26657, que fue escrita en el 2010 y reglamentada en el 2013, proponía un montón de cosas que eran para mí discutibles, pero bueno, como que cambiaba la mirada a los derechos del paciente, ¿no? Entonces, todo estaba puesto a favor del paciente, Sí. y entonces le quitaba cualquier poder a la familia, a los médicos y a la justicia para que esa persona adquiriera lo que necesitaba. Cuando uno tiene una persona que está tan comprometida, cuando ya tenés a alguien con 10 años de consumo, o 15 o 20, ya no hay manera de que retroceda, sino interviene la justicia, como decimos en Aranón y en NA, cárcel, hospital o cementerio es el destino de alguien sin tratamiento que sigue consumiendo. Entonces vos necesitas recurrir a ayuda. Claro. Y para eso, en general, hay que recurrir a la justicia, porque si vos querés internar a un hijo porque está grave o porque está en situación de peligro o porque es peligroso para los demás, que hemos tenido casos muy graves en la sociedad y que los hemos visto, como esa mamá que el año pasado adentro de su casa mató a su marido y a sus 2 hijos y después se suicidó. No sé si se acuerdan. Eso ocurrió en Capital, creo que en Almagro. O por En ahí. Tres Arroyos tuvimos un caso a la inversa. Un papá. Bueno, claro. Así, muy parecidas situaciones. Sí. Bueno, hubo un enfermo, un esquizofrénico que degolló a su madre y tampoco fue internado. No fue internado porque no se consideraba que no, en ese momento ya se había terminado el riesgo y hay un montón de casos así donde lo que se hace es internarlo en un hospital común, como dice la ley, que tienen que ir a un hospital polivalente como cualquiera de los que hay, y lo que pasa es que va a 3, 4 días, cuando baja el brote o cuando está más tranquilo, le dan el alta porque supuestamente el motivo de la internación desapareció. Bueno, eso es, el que atraviesa cualquier situación de estas, sabe que eso es una falacia, porque un adicto puede estar en una crisis y a los 3 días está un poco mejor, pero no dejó de ser un adicto, no dejó de consumir, no dejó de estar en peligro, y hay momentos en que la familia ya no tiene más herramientas y tiene que judicializar o tiene que internar. No queda otra que internarlo para detenerlo. De hecho, es lo que hice yo. A mi hijo me dice que le salvé la vida, o sea, él no iba a parar solo, lo que iba a parar es lo iba a atropellar un auto, o lo iba a morir de un ACV o un ataque al corazón o cualquier cosa así. Eso es, entonces la familia no tiene ningún poder para hacer eso, porque como la ley anterior, con la excusa de que que había algunos casos en los que la familia los había internado en un loquero, como le dicen ellos, o un manicomio, como le dicen, para poder quedarse con los bienes, cosa que eso hoy es un caso de esos cada 10.000 pibes que están muriéndose en la calle, ¿no? O sea, no es comparable. Y entonces con ese espíritu sacaron la posibilidad de internación. Entonces, eso es lo más importante. El artículo 20 es el que pide la voluntad del paciente para internarse. Ningún adicto que tenga 20 años de consumo se va a internar por su voluntad. Eso no ocurre nunca. Hay que frenarlo o hay que entender que es peligroso para sí o para terceros. De hecho, el caso Roldán, que es el caso que ocurrió en el Malva, que asesinó
al policía, y el policía lo asesinó a él, y él al policía con un cuchillo, Sí. tratando de bajarlo, ¿no? Porque estaba en un brote. Y el psiquiatra lo había visto 2 días antes y, bueno, no estaba en una situación de crisis así, pero después el psiquiatra puede dar determinadas indicaciones, dar la medicación, y después si el paciente no la toma, la situación es peligrosa igual. Y tenemos un montón de casos que en la calle han ocurrido De esa o situación. de accidentes Sí. de auto o de asesinatos porque la persona no está en su sano juicio. Bueno, nosotros lo que pedíamos es sobre todo el cambio de esos artículos Ujú. que no que no cierren los hospitales monovalentes, que son los psiquiátricos, que una persona que tiene una situación psiquiátrica pueda tener acceso a la mejor salud, al mejor hospital y a la mejor internación, como cualquiera que tiene enfermo el corazón, o el hígado, o el estómago, o cualquier cosa, ¿no? Claro, Eh, claro. Porque supuestamente para los que hicieron la ley, los manicomios, como le llamaban ellos, eran lugares de tortura y como si fuera centros de detención como la ESMA, los comparaban con eso, porque en algún momento en el proceso no sé qué pasó, pero pasaron 50 años y la adicción se elevó a la N, no puedo decir qué número, Pero se y relevó. es impresionante y Es el tremendo. consumo Sí. aumenta cada día y llegó el fentanilo y todos los días nos encontramos de casos y las redes sociales hay un montón de cosas en las que trabajar muchísimo y bueno, nosotros pedimos que la ley cambie, no es tanto lo que hay que cambiar, pero bueno, sí tiene que cambiar porque las madres se desesperan y no consiguen ayuda, llaman Sí. al 911 o al SAME y con suerte lo llevan, y si lo llevan al día siguiente le dieron el alta y volvió a la misma situación, ¿no? Ujú. Qué Eh, complicado también, ¿no? Qué terrible porque sigue, a medida que va avanzando todo esto, que se nota el aumento y con todos los casos que dijiste, se duplica y se triplica también la agresión, está más presente. sí, no porque un adicto o un esquizofrénico sea violento, No, no, sino porque no está con su sano juicio, claro, no está bien, la no enfermedad tiene. recrudece, digamos. Claro, no sabe lo que está haciendo, no tiene conciencia de sus actos, Ujú. entonces es realmente muy complejo y además la familia tampoco tiene información, no hay prevención en las escuelas, entonces una mamá que está con esa situación, nosotros recibimos en el grupo todos los jueves madres desesperadas con hijos que les roban, que rompen las casas, que hacen, que se dañan a sí mismos y que tienen miedo y no saben qué hacer, no saben a dónde recurrir, les da vergüenza, sigue causando vergüenza el tema del consumo, como si alguien que consume lo pasara bien, eso no ocurre, puede ser, eh, no sé, en la adolescencia cuando empiezan tendrán alguna experimentación y se divertirán, pero a la tercera o la cuarta vez si te quedaste pegado vas a entrar en un camino de oscuridad y de dolor que es que no se compensa ni se eh, y te va a destruir y te va a arruinar la vida realmente. Entonces hay mucho por trabajar y bueno, ahora lo que pasó es que nosotros, yo de los últimos 6 años, he golpeado todas las puertas que se les ocurran, he ido al ministerio, he ido a senadores, he ido a diputados, ustedes me han visto, he hablado en los medios. Sí, sí, total. Bueno, parece ahora, o sea, el Ministerio de Salud trabajó sobre un proyecto trabajó sobre 3 proyectos, uno de ellos es el nuestro, Ujú. que que fue movilizado por Marcela Campagnoli, o sea que trabajó con nosotros, y la AP, que es la Asociación de Psiquiatras, y un montón de psiquiatras que están asustados, que no se animan a intervenir
porque tienen miedo de la ley, ¿no? Porque después les hacen juicio de mala praxis o los acusan de cosas. Bueno, se trabajó muchísimo y el Poder Ejecutivo decidió, bueno, no se hace una ley nueva, sino que se trabaja sobre la actual. Con Hicieron innovaciones, unos cuantos digamos. cambios, y el miércoles va a quedar, este miércoles, a mí me citaron del Ministerio, me citó el ministro Lugones, han ido otras personas de la Mesa Nacional, de curas, de las iglesias, o sea, han escuchado muchos lados, muchas campanas, y bueno, ahora estamos esperando, se fue a senador ese proyecto, el miércoles se va a conformar la Comisión de Salud y se va a empezar a discutir en senadores. Eso es lo que puedo decir. Va a Sí. ser una lucha muy, muy difícil porque están haciendo los que defienden la ley, están haciendo una gran campaña con que volvió la dictadura y no sé qué, o sea, le ponen muchas palabras horribles para que la gente se asuste, y bueno, vamos a tener una batalla difícil en el Congreso, ¿no? Ujú. Por eso Y bueno, me pareció bueno tenerte al aire para explicarlo, porque bueno, hace unos días, sí, sabes que estuvimos con Gastón Pauls y él dio sí, su testimonio como una persona en recuperación, y vos sos la mamá de alguien que lleva cuántos tiempo en limpio, como dice, como es el dicho, cuánto tiempo ya, eh, 3 años, mi hijo, sí, mi hijo 3 años, sí, 3 años, más de 3 años, más de 3 años. Gastón tiene mucho más, pero es Claro. más grande que mi hijo, 6 años Bueno, más. pero igual, No, está es un bueno lo que amor. estás haciendo, Bueno, Marina. ¿qué? Que estás muy bueno lo que estás haciendo. Yo re agradecida de este tiempo, que sé que tu agenda entre abuela, mamá y esta fundación, este grupo Familia Esperanza, te lleva mucho tiempo, que tenerte al aire en el programa, porque esto también es nuestro granito para seguir concientizando y para que la gente entienda realmente la importancia de esta ley. Gracias. Sí, es que si te pones a pensar, yo no lo amplío tanto porque no me gusta hablar de lo que no es lo mío, ¿no? Porque Ujú. yo no soy médica ni nada de eso, pero el Alzheimer también es una enfermedad mental, la demencia. También hay gente, hay hijos con padres con Alzheimer que necesitan dispositivos, que necesitan lugares de internación. Hay personas que están, el PAMI también tiene menos recursos ahora, o sea, la ley de salud mental es transversal absolutamente a todos, no sabemos por dónde nos va a alcanzar, pero hoy se dice que la población mundial, 1 de cada 3 personas tiene alguna patología, y nosotros vivimos hoy en día, la sociedad, este mundo loco en el que vivimos, eh, todos tenemos, el que no tiene ansiedad, tiene depresión, come mucho, tiene adicción al celular, a la comida, todos tenemos algo. El que no tiene algo conoce a alguien o tiene a alguien en la familia. Es Es verdad. muy raro que no lo tengan. Y no hay que esperar a que te pase algo, porque yo, por ejemplo, apoyo también la gente que lucha por la discapacidad, y no tengo a nadie discapacitado a mi alrededor, pero uno nunca sabe qué le puede pasar, y hay que comprometerse, realmente hay que comprometerse, porque yo creo que soy la prueba de que llevando la voz a todos los lugares, a todos los rincones que se pueda, es como empieza a meterse el tema en la sociedad. Sí. La salud mental hace 10 años, la palabra no existía los medios, nadie hablaba de eso, no se sabía lo que era como que, bueno, no sé, alguien alguna vez en la familia, qué sé yo, viste, en las películas se veía a alguien que lo encerraban en una habitación, en no sé dónde. Bueno, hoy en día no es así, hoy en día es mucho más común de lo que creemos. Y Ujú. si tenés la desgracia que no tenés acceso a una prepaga, a un psiquiátrico privado, carísimos, o a un psiquiatra que también es carísimo, bueno, no
asigna. ¿Y por qué si lo tenés con otras enfermedades y no si se te enferma el cerebro, no? Claro. Es una gran pregunta, ¿por qué, no? Como si uno pudiera decir, bueno, listo, no me duele más, listo, no tengo más depresión, bueno, no tengo más ansiedad. No, es algo que requiere de mucha atención. Ponete a pensar, por ejemplo, que, bueno, ustedes viven en el interior del país y la provincia de Buenos Aires no quiero ni contarte el desastre que es los pocos psiquiatras que hay y que pueden hacer una atención con seguimiento, porque vos, si sos una mamá que estás detectando algo o que tenés un problema, pedís un turno, esperar al psiquiatra capaz que 1 mes, 2 meses, y cuando te vea, Sí. vas a tener que esperar a que vuelva, a ver cuándo te van a dar otro turno. Y si no hay seguimiento de medicación, de cómo reacciona a los cambios, y si no se prepara a la familia, porque no hay recuperación si la familia no hace su trabajo también. La familia tiene mucho que ver y la familia tiene que trabajar en donde esto. hay un enfermo, la familia se tiene que comprometer y hacer su parte también, si no, no va a funcionar. Entonces es una ley que es muy importante para todos, y más hacia el futuro, ni hablar lo que hemos visto la semana pasada, este último mes, lo que Sí. pasa en los colegios con los chicos, lo de las amenazas, los de las armas, y vos decís, ¿qué mundo estamos haciendo, no? ¿Qué es lo que nos pasa? Que hay tanta gente, perdón, no lo digo mal, pero tan loca, ¿no? No, Nosotros, en nuestra agrupación, hicimos un libro que se llama y le pusimos ese nombre a propósito, ¿cómo porque dijiste que se llama? Que no se el nos... libro se llama No están locos. Ajá, bien. El libro arranca con mi historia personal, yo cuento mi historia, como llegué ahí, y después relata todas las historias más representativas del grupo, de cada persona, bueno, que llega y que le pasa, que cuenta de su hijo, y tenés un adicto al juego, un adicto a la comida, un adicto a la marihuana, otro adicto al alcohol, una madre joven, una mayor, y es muy conmovedor el libro. Está escrito por Paola Vicenzi, que es una escritora que ya escribió X Equilibrio, que es la madre de una chica que tiene un brote psicótico a los 18 años, y es maravilloso cómo lo escribe, cómo lo relata, y bueno, eso lo hicimos como aporte para atrás. Además el libro es un servicio, porque atrás tiene todos los teléfonos y los recursos a los que podés recurrir si tenés alguno de esos problemas. Y bueno, nada, eso es un granito más de todo lo que hacemos para visibilizar el tema, ¿no? Para que llegue a todos lados y que la gente entienda que el problema lo tenemos todos. Está perfecto. Y yo la verdad que me quedo, viste que te dejo hablar y me encanta escucharte porque sos la mensajera para tanta gente que hoy está necesitando una respuesta. Y bueno, esperemos que esa respuesta también llegue de quienes nos representan y se tomen las medidas en la ley. ¿Hoy cómo está, Chano? Ay, está muy bien, muy bien. Solo por hoy, decimos nosotros, solo por hoy, un día a la vez, Sí. está muy bien. Está muy feliz, con mucho trabajo, con toda la gira de todo el año, de acá hasta fin de año tiene gira, toca en un montón de lugares y está muy feliz mientras esté trabajando. Todos los shows fueron sold out, todos en estadios, y todos se agotan las entradas, y está en pareja, está muy feliz, o sea, como mereció Tal siempre, cual, porque tal cual. es una hermosa persona que la ha pasado muy mal y que hoy él mira para atrás y él mismo no puede creer todo lo que le pasó, ¿no? Pero está muy bien, gracias a Dios está muy bien. Yo quisiera decirle eso para dejarle mensaje a alguna mamá que Sí. atraviesa
o que piensa o que sospecha, que primero que nada ante la duda, si vos tenés la duda de si tu hijo consume o no consume. El otro día, mira, en el grupo una mamá dice, y yo encontré en el cuarto de él un polvito blanco, y le pregunté, pero no sabía qué era. Le digo, pero, a ver, un hijo de 28 años, que vos sabés que tiene problemas, si encontrás polvito blanco, ¿qué va a hacer? Talco, o sea, en la mesa de luz. Es obvio que, pero es tan difícil reconocerlo, es tan doloroso decir, uy, mi hijo está haciendo esto, porque eso implica un montón de cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es no negar, poner sobre la mesa y no juzgar, no retar, no discutir. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué asustada que estoy? Decime qué tenés, cómo te puedo ayudar, consultar, ir al médico, ir a pedir nosotros una entrevista para nosotros, o en un psicólogo, en un médico, en la iglesia, en una salita de que tengamos cerca, en cualquier lado, ponerle palabras. Después, para los adictos, ya lo habrá dicho Gastón, NA, Narcóticos Anónimos, y para los familiares Naranón, hay grupos todos los días, a la mañana y a la noche, virtuales y presenciales, no todos son presenciales, pero hay virtuales. Importante. Para hacerlos, y son anónimos, son una herramienta que te sostiene. Yo estuve 15 años ahí adentro, sosteniéndome a mí, mi hijo bien o malo, en cualquier circunstancia, y eso es lo más importante de la adicción, es no quedarte callado. La adicción es lo no dicho, la no palabra, y hay que ponerle palabras, hay que compartirlo, hay que contarle a una amiga, a un hermano, a quien sea, y abrirlo a toda la familia, no que no se entere no porque el hijo, no, porque si vos tuvieras un hijo con cualquier otra enfermedad, se lo dirías a cualquiera. Bueno, esto también es cualquier enfermedad. Entonces hay que compartirlo, hay que hablar de esto, y hay que pedir y recurrir a los recursos que uno tenga. Por supuesto que si tenés obra social o prepaga, bueno, por supuesto que ir a pedir ayuda rápidamente, ¿no? Pero no quedarse solos, no quedarse en silencio, de ninguna manera. Marina, ya para cerrar y con mucha gratitud, ¿a quién te aferraste en cada prueba que te tocó? Porque te escucho y estás trasladando, siento, ¿no? Que le estás llevando a todos nuestros oyentes un mensaje de esperanza, un mensaje de se puede salir, lo mostrás, a los hechos me remito, el testimonio es tu hijo, pero vos ¿a qué te aferraste como mujer, como madre, con todo este proceso? Porque es admirable todo lo que has pasado y cómo hoy nos estás dando a todos este mensaje de diálogo, de amor para enfrentar este tipo de situaciones. Mira, yo hace muchos años, un día ante la desesperación, yo soy católica, pero no soy de ir a misa ni creyente así, pero un día, hace muchos años, le dije a la Virgen de Luján, dije, necesito creer en algo, la Virgen, que es una madre, me va a ayudar, y le dije, te entrego a mi hijo y te prometo que si se pone bien, te sigo por siempre. Y por supuesto que lo hice, la sigo, mi hijo también, cree que eso fue una gran ayuda, porque cuando vos estás quebrada y no te queda más por hacer, siempre rezar y confiar que hay un poder superior que te va a acompañar. Mi hijo tiene a la Virgen de fondo de pantalla, así que imagínate que yo creo sí en eso, y yo tuve, gracias a Dios, un gran compañero. Estuve 35 años casada con mi marido, que falleció hace 1 año y medio. Y bueno, hoy llevo ese dolor, cargo con ese dolor, que estoy en duelo, y eso, pero tengo una gran familia, tengo más hijos, tengo mi hija, que todos acompañan, somos una familia como todas las familias argentinas que se apoyan, y es lo importante. Y eso me sostuvo. Claro, sí, que sí. La familia es muy importante, y
y bueno, nada, hoy creo que lo que mejor puedo hacer para que mi hijo siga estando bien es estar comprometida con que otros también puedan estar bien y llevar el mensaje, lo que habrá dicho Gastón, que nosotros llamamos pasar el mensaje. Bueno, mi compromiso es pasar el mensaje y es lo que hago. Ojalá y lo que... hago, Sí. quiero aclarar que lo hago gratuitamente. Todo lo que yo hago y los grupos que coordino cada jueves y todo eso, todo es gratis. Así que... Ojalá que algún día podamos tenerte en persona. Para cerrar, si tuvieras que elegir una canción de tu hijo, ¿tenés alguna en especial? Muchas. Me gusta mucho el poema de los cielos, pero hoy, el otro día le decía, yo el sábado estaba almorzando con él y le decía que yo que estoy ahora atravesando esto de estar sola después de 35 años, y le decía que todas las canciones que él escribió me hablan a mí, que siento que no hay un consuelo para el duelo, que atrasaría las horas, que todas me hablan y siento que de alguna manera me identifican, así que está mal, para mí son todas hermosas, pero bueno, me gustan muchísimas. Son hermosas las letras. Las nuevas del disco nuevo, Mil días, lloverán 1000 días, que esa la escribió mi otro hijo, Gonzalo Bambi, que también es tan biónica, y nada, es hermosa, me gustan mucho todas, y me hablan todo el tiempo. Parece que mi hijo hubiera sabido lo que yo iba a atravesar y ahí está, ahí me hablan a mí. Bueno, te dejo en libertad, agradecidísima de todo corazón. Vuelvo a decirte, ojalá que puedas venir a dar una charla, ya eso lo verán las personas con las cuales hemos estado conversando y que te van a llamar del municipio, pero hoy, te digo, es un regalo de la Virgen haber tenido este contacto en lo personal y también para tanta gente que hoy escuchó el corazón de una mamá. Gracias a ustedes, gracias. Ojalá pueda ir. Me cuesta, ya te digo, porque no es lo mismo. Antes mi marido me decía, yo te llevo, y era más fácil, y ahora es más difícil las cosas, pero sí tengo mi grupo que hacemos todo lo que podemos. Lo que pasa que trabajamos todas gratis, pero las demás atienden. Yo ya tengo 66 años y estoy jubilada, pero es difícil encontrar el momento. Pero por supuesto que vamos a tratar de ir. Tenemos la misma edad, tenemos la misma edad. Así que somos del 59, de colección. Para mí la gran generación del 59, es una generación totalmente. Mari, bueno, estaremos en contacto. Un abrazo grande a tus hijos, a tu familia, y uno a vos apretadito de alma, porque entiendo lo que estás pasando, porque yo ya lo pasé hace mucho y a veces aparecen secuelas de ese ser que está en otro plano, que es la pareja, el amor. Pero bueno, tenés mucho amor y hoy no lo dejaste un poquito acá en este dial y estoy reagradecida. Hasta cualquier momento. Gracias, sos un amor, qué lindo charlar con vos, y ojalá le haya servido, aunque sea a una persona, lo que dije para ir a pedir ayuda y sentirse un poco mejor hoy. Gracias, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Un abrazo. A todos. Y nos vamos con Damiónica, 1000 días elegí para cerrarte, ¿va? Ahí está, qué linda nota, qué lindo. Estaba esperando que pase este silencio. Una tarde de esas que te dejan ahí, ¿eh? Bueno, espero que a todos les haya servido, a los que escucharon. La vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que disfrutemos de Tan Biónica y estos mensajes.